Queridos amigos, bienvenidos al episodio número 69. Lo digo rápido porque si no empieza el chalequeo. Entonces, bueno, este es el episodio número 69 de Fin de Político. Daniel, ¿cómo estás? Te veo muy bien acompañado de una botella verde que dice, no sé qué dice, porque no veo. Federico Paternina es el Rioja tinto que el día de hoy nos ha enviado la gente de Vinostrum. Al pan paya, el vino Vinostrum. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. Un maravilloso vino. Sígalos en sus redes sociales, @Vinostrum58. Envíos a todas partes del mundo, siempre y cuando la pandemia se lo permita. Así es, así es. Vinostrum, Vinostrum, porque al pan, pan y al vino, Vinostrum. Mira, Daniel, vaya número que cayó este episodio, y lo digo por la circunstancia que estamos pasando nosotros en este momento. Podríamos pensar en ese número y podríamos pensar en la circunstancia incluso del gobierno interino. Podríamos pensar incluso en una carrera de caballos en la que hubo un ejemplar que salió de los que llaman, o sea, de los que salen en punteando. Salió María Corina, ¿no? Punteando, con las bridas así sueltas, y María Corina llevaba 10 cuerpos de ventaja a mitad de carrera. Y bueno, a mitad de carrera todo el mundo contra María Corina. Guaidó, Capriles, todos los caballos atrás. No, hay que caerle a María Corina porque está punteando, va a ganar de punta a punta. Pero entonces, como todos se enfocaron en María Corina, hubo un caballo que es el rematador. Tú sabes que en la carrera del hipódromo siempre hay uno que es el que en los últimos metros remata. Se coló por la baranda, que fue el caballo Capriles, y entonces en la última vuelta, cuando ya estaba la cosa llegando a la línea de meta, se mete Capriles y dejó a todo el mundo así, con los ojos claros y sin vista, y dice, bueno, ¿y de dónde salió este tipo con esto que está haciendo? Y Capriles está montado en una movida en la que no solo le cayó a María Corina, sino que le cayó al gobierno interino completo. Yo te voy a decir algo, Daniel, para resumir un poco este trabalengua hípico. Yo veo al gobierno de transición, al gobierno interino boqueando en las últimas horas. Y lo veo ni siquiera por las fallas propias que ha tenido durante todo este tiempo. Hemos reconocido sus aciertos cuando los ha tenido, hemos señalado sus fallas, obviamente, cuando las ha tenido, pero ahora lo veo boqueando en el sentido de que se ha armado una jugada, que no es una jugada que yo armo en el patio de mi casa para entretenerme en la tarde, sino que yo veo configurándose en el panorama una especie de jugada, puertas adentro y puertas afuera de Venezuela, para definitivamente darle la estocada a Guaidó. Yo no sé si tú ves lo mismo, o sea, yo ni siquiera lo percibo como una traición ni nada, porque yo en Capriles nunca he creído, y de Capriles tengo todas las dudas del mundo y todo lo demás, pero lo que veo es que el tipo como que está tratando de agarrar fuerza para echarse por el pico a Guaidó y al gobierno interino, ¿no? Yo creo que todo esto constituye un episodio más de la eterna pelea marital, y me parece muy bien que este sea el programa 69, porque yo creo que hay un trasfondo sexual en todo esto. Esa eterna peleita entre Leopoldo López y Enrique Capriles, entre Enrique Capriles y Leopoldo López, que han decidido, y yo esto lo he dicho en varias oportunidades, sin ánimo, por supuesto, de crear aquí una controversia regionalista, ni xenofóbica, ni mucho menos, caraqueñofóbica, ni mucho menos. Pero el asunto es que la clase media y alta caraqueña, la clase media emergente, la clase media alta y la clase alta caraqueña, sostiene la dinámica de sus interacciones socioeconómicas y sociopolíticas alrededor de las alianzas, uniones, vinculaciones, rencores y rivalidades estudiantiles de los principales colegios de la ciudad. De tal manera que hay grupos económicos y grupos familiares inseparables de su paso por determinado colegio. Y ojo que estoy hablando de colegios y no de universidades, que ya sería otra, que sería como una continuación. Entonces, tú tienes partidos políticos y tendencias políticas que hacían vida de forma exclusiva en determinados colegios. Hay una característica básica de las personas en función del colegio del cual provienen, hasta el punto de que se asume
que una persona del colegio tal tiene que ser de tal manera. Inclusive se le pone por encima un prejuicio. Las más cifrinas son las del Médici y los marihuaneros son los del Jefferson. Los malandros son del Fermín Toro, los de mejores notas, futuros abogados y rectores del país son del San Ignacio, y los de mejor rendimiento, bueno, en el San Ignacio, San Ignacio es la cantera de los futbolistas además, y del Peñón salen los magistrados, y así otras miles más. De tal manera que la política venezolana, sobre todo esa oposición, empezó una dinámica caraqueña y caraqueñizante basada en esas dinámicas sociales a partir del momento que el liderazgo principal, primero y primigenio, de primera línea de la oposición, fue tomado por caraqueños. Estos problemitas no los teníamos cuando Salas Romero, bueno, sí, había una prueba, Salas Romero era de Valencia, entonces era el problema del tipo emergente de la región, de la oligarquía valenciana en contra del resto del país, que los principales enemigos de la candidatura de Salas Romero fueron las oligarquías económicas, bueno, oligarquías es como mucho decir. Los grupos económicos. El establishment. Alfaro decía que prefería que ganara Chávez a que ganara Salas Romero. Exactamente. No, y la famosa frase de Hidalgo Bolívar, que Hidalgo Bolívar se burlaba diciendo que la diferencia entre Salas Romero y Chávez con respecto a los adecos es que Chávez le iba a freír la cabeza, pero Salas Romero se le iba a meter en el microondas. Que esa era la gran diferencia, y en realidad se sentía así. Luego caes en manos de Arias Cárdenas, luego caes en manos de Rosales. Fíjate cómo toma otro cariz la dinámica política en Venezuela cuando se convierte Capriles en el jefe máximo de la oposición en Venezuela. ¿En qué se convirtió esto? En un torneito por el segundo lugar. Por el segundo lugar, Daniel. Pero es un torneo para ganar el segundo lugar. Mira, nosotros estamos en este momento, Neomar, atrapados en el patio del San Ignacio, en medio de una golpiza, esperando a ver qué pasa. Allí estamos nosotros. Mirones de palo ahí nosotros, viendo a ver, y le dice, dale, no te dejes. Así, en eso andamos. Mira, pero más allá de la figura gráfica, para ejemplificar lo que está ocurriendo, yo coincido en este tema de la pugna por el liderazgo. Tú sabes qué es lo grave, esto que te acabo de decir, que yo siento que esta lucha encarnizada de 20 años, incluso entre los de Valencia versus los de Caracas versus los de Maracaibo, no, eso tiene como 400 años ocurriendo, ¿eh? Cuidado. No, pero en estos 20 años de chavismo, chavismo efectivo, ¿no? En estos 20 años de chavismo efectivo en el poder, la lucha siempre ha sido sin ninguna apetencia real de conquistar el máximo honor, que es quedarse con la presidencia de la República. Yo siento que en el fondo aquí, y tú lo percibes así, la lucha es por el liderazgo de la oposición. Y vamos a hacer énfasis en la palabra oposición, porque mientras usted sea oposición, usted jamás será gobierno. Usted jamás será gobierno. Entonces, yo ahora cuando veo a Enrique Capriles en esta posición, más que criticar, porque empieza la gente, ¡oh, traidor! Tú que me has venido a traicionar en la tarde llana, no sé, tipo empieza como ahorita tú casi Hamlet, ¿no? En estos días me dice, esto parece Hamlet, una novela, ¿no? La dramaturgia. Repítelo. Oh, traidor, y me has venido a apuñalar y no sé qué. No, o sea, más que quedarnos en eso, es que en el fondo la posición de Capriles no es una posición de conquista del poder. Capriles lo que le está diciendo a la gente es vayan y agarren lo que hay, porque no, por lo menos hay algo, no se quejen, agarren lo que hay, porque es mejor agarrar lo que hay a quedarse sin nada. Eso es una traición. ¿Ah? Bueno, pero es que si nos vamos a poner en que eso es una traición, habría que decir, traición es lo del 13, lo del 12, lo de cómo se... Pero ha sido lo mismo. Pero ya va, exactamente, lo que te estoy diciendo es, ¿hay alguna alteración en el discurso de Capriles con respecto a la fórmula planteada para enfrentar el régimen? ¿Es lo mismo? No, es lo mismo, pero el problema es fundamental, es de apetencia del poder efectivo. Esta gente no tiene apetito de poder. Entonces, mientras eso lo hace Capriles, que está armando una jugada
que tiene alcance, y esto lo he insistido, todos los programas que he hecho esta semana he dicho lo mismo. Capriles no es Henry Falcón, Capriles no es la mesita, Capriles está tratando de jugar por el medio, aunque yo no creo en ese medio. Para mí todos los que se meten en esa liga, todos son traicioneros, no me importa. Pero esta jugada es de mayor alcance, o quiere ser de mayor alcance. El tipo está obrando duro en los lobbies de Europa. No lo ha logrado todavía, pero por ahí va con el tema de Turquía. Pero yo creo que hay que la posición de lo que está haciendo Capriles, lo que pasa es que está la gran pregunta, no sabemos quién está detrás de Capriles. Yo lo conversaba ayer con el profesor Elija Balián, a propósito del tema Turquía, en mi programa Fuera de Orden. ¿A quién representa Capriles? O sea, ¿cuáles son los intereses internacionales y económicos que tienen a Capriles actuando como operador político en este momento? No lo sé. Pero ahí se habla mucho del tema de que es un fantasma que anda sobrevolando por encima de la política venezolana y por encima del territorio nacional, el tema de los famosos bonos 2020. Yo el lunes voy a hablar, por cierto, también en el programa con Alex Guerrero para saber qué hay con los bonos. Pero dentro de todo esto hay algo particular que decir y que es necesario dejar claro. Hay en Capriles una reacción. O sea, Capriles está encabezando una reacción. La posición de Capriles es reaccionaria. Una posición reaccionaria. ¿Por qué? Porque Capriles está encabezando el planteamiento según el cual el gobierno interino fracasó, el experimento del gobierno interino fracasó, no llegó al objetivo que se buscaba, que era, según Capriles, o que era, en pocas palabras, llegar al poder, desplazar al chavismo del poder, y era además, y hay que decirlo, que el gobierno interino, el planteamiento del gobierno interino fue en los términos del desarrollo del movimiento opositor supuesto, falsario y protibulario, pero oposición según ellos, estos 20 años, ha sido la apuesta más arriesgada de desplazamiento del chavismo del poder desde el año 92. Eso te da una idea. ¿Por qué? Porque nunca se habían colocado en una posición insurreccional desde lo institucional. Si bien se lanzaron para la calle en el 2014, en el 2015, en el 2016, en el 2017, lo que hicieron en el 2019 fue utilizar la institución Asamblea Nacional para desde allí montarse en el escenario insurreccional, diciendo, vamos a sustituir a este régimen, los vamos a sustituir por la fuerza y además de eso, ya tenemos el presidente porque nosotros somos la institución llamada a sustituir a este presidente. Lo que convirtió a la Asamblea Nacional prácticamente en un órgano insurreccional que estaba llamando a derrocar al chavismo. E inclusive esa posición es mucho más dura que la que se hizo en el año 2002, porque en el año 2002 la posición insurreccional la encabezaban desde fuera de las instituciones del Estado, sindicatos y central patronal. En este caso era nada más y nada menos que uno de los poderes públicos diciendo el Ejecutivo debe ser sustituido, exigimos el apoyo de las Fuerzas Armadas porque ese tipo está usurpando el poder. Eso tiene ahorita una reacción. ¿Cuál es la posición que reacciona frente a eso? Capriles le dice, no, mira, eso se acabó, eso no funcionó, nos van a liquidar a todos. Eso también hay que decirlo. El tipo, él está hablando por una cantidad de gente que siente que los van a liquidar. De cualquier manera posible, inclusive hasta física. Dice, no, mira, un momento, o sea, a mí no me gusta con él, yo no estoy de acuerdo con eso. Y vamos a dar un paso atrás. Vámonos para donde estábamos. Que ahí veremos, ya dentro de 18 años más, por desgaste, exacto, has dado en lo mismo desde el 2002. Exacto, porque esto ha sido una alternancia binaria entre el maximalismo o supuesto maximalismo, que para mí es el único camino posible, Daniel. Esto quiero que la gente le quede claro. Eso que llaman maximalismo, que es tratar de ir por Miraflores, es el único camino posible con el chavismo. O sea, usted con el chavismo, porque esto ya se ha ensayado, Daniel. ¿Cuál es el ensayo que deviene después de la abstención
del año 2004, 2005, cuando el caso de Rosales en el 2006, el camino que deviene es, vamos a ir acumulando fuerza, la famosa teoría de la acumulación de fuerza. Y entonces ese camino... Teoría teodorista. Bueno, ese camino, que era de ir copando espacios, vamos a ir ocupando los espacios, era que el chavismo iba a llegar a un punto de declive de las mayorías populares en lo electoral, y que cuando tú tuvieses suficientes gobernaciones, alcaldías, incluso una bancada considerable en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, como tú eras el que estabas en el frente, porque eras el único que había quedado parado como oposición, ibas a conquistar el poder. E incluso hay una teoría alternativa que surgió en medio de eso. Tráete a los chavistas y los sumas a una gran coalición unitaria de la oposición. Y allí se montó Ismael García, después hubo la gran jugada con Henry Falcón, de la que, por cierto, Capriles es coautor, y así. Bueno, lo último y lo más oprobioso de aquello fue cuando metieron en la jugada primero a Luis Ortega Díaz y después a Miguel Rodríguez Torres, ¿no? Y lo que estamos viendo hasta ahorita. No funcionó nunca. No funcionó porque el chavismo no funciona por agregación, así. O sea, el chavismo importa solo si tú tienes el poder. No si, o sea, Miguel Rodríguez Torres, Luis Ortega Díaz, el propio Henry Falcón, dentro del chavismo son nombres. Eso no importa si está o no está dentro del chavismo. En el chavismo lo que importa es el poder adentro, no los nombres. Entonces no importa si tú sacas 4 nombres y los metes para el otro lado. Eso no suma nada al final. El caso es que esa teoría colapsó. Pero nosotros, como tú has dicho, volvimos otra vez a que el planteamiento capriliano es este. Hay que volver a acumular, porque si no nos van a matar a todos, como dices tú. Vamos a quedar en la explanada, y aquí lo que corresponde es que por circunstancias de la historia, obra del desgaste, no sé, de la inercia, va a llegar un punto en el que cuando nosotros estemos allí parados, nos va a tocar a tomar el poder. Es la misma teoría. De manera que Capriles no propone ningún camino alternativo real a lo de Guaidó, porque yo le diría a Capriles. Yo creo que sí. Yo le diría a Capriles, Daniel. Y lo propone, porque es que hay dos visiones. Que ojo, que conducen al mismo sitio porque son aplicadas de forma blandengue, porque en realidad nunca se asumió del todo, y ese es el gran problema de la opción Guaidó, que la opción Guaidó, al ser una opción colegiada, que es la ventaja que tiene el caprilismo, en el caprilismo es el F. Capriles, en el gobierno interino hay una cuestión colegiada donde inclusive Capriles era una de las cabezas. Era uno. Imagínate toda esa desgracia. Entonces, ¿qué ocurre? Que al ser una cuestión colegiada, evidentemente, los intereses en determinado momento se hacen irreconciliables, porque tenía que ser así, porque esa es la dinámica de esa oposición falsaria. ¿Qué ocurre? Que hay dos visiones con respecto a esta oposición falsaria, o a estos que dicen ser opositores. La vía rupturista y la vía de la sustitución. La vía rupturista plantea que de verdad contra el chavismo hay que romper, y que esa ruptura debe venir necesariamente por la vía armada, pero esa vía armada es necesariamente el famoso quiebre militar. Eso es lo que plantean. Esa ruptura yo la pongo entre comillas, porque ellos plantean una ruptura donde en realidad lo que se plantea es la salida abrupta del chavismo del poder sin mediar elecciones, y luego de eso constituir otra cosa que podría incluir al chavismo, y por eso hablan de transición. La otra vía es la de la sustitución, que es en la que se ha notado siempre el teodorismo y el caprilismo, que es la fase superior del teodorismo, que es acumular fuerzas, inclusive sumando chavistas, quitándole gente al chavismo y sumándolos para en determinado momento ser más, y por la vía del voto y por la vía institucional sustituir casi que por peso muerto, por inercia, a los chavistas del poder. Sí, pero esa sustitución no va a significar un cambio. No va a significar un cambio, ¿por qué? Porque ¿qué diferencia va a haber entre un Nicolás Maduro con Miguel Rodríguez Torres al lado y Luis Ortega Díaz al lado, a un Capriles con Miguel Rodríguez Torres al lado y Luis Ortega al lado? Estamos hablando de que cambió el diablo, el cambio fue el cachimbo, el diablo sigue siendo. Y acuérdate que es el punto de vista, con esto cerramos, filosófico incluso, y se lo hemos escuchado por boca al propio Enrique Capriles. Hay cosas del chavismo que no están mal en términos de, y que políticas públicas, para mí el chavismo no tiene ninguna política pública, todos han sido miserables, ¿no? Políticas públicas son planes de gobierno realmente bien estudiados, sino que lo que se propone es administrar mejor la renta, administrar mejor el negocio chavista, porque uno de los cuestionamientos es que el chavismo lo ha hecho mal, no es que esté mal per se, el tema de generar rentismo y generar misiones,
no, es mejorar las misiones y vamos a mantener las misiones. Eso estaba planteado. Eso es lo que tú ahora catalogas y que con todo acierto lo haces como una vía de sustitución, porque tú sustituyes a veces procedimientos, personajes, pero la filosofía de fondo se mantiene. Pero O es sea una cosa, mira, cuando ya lo tenemos que se acabó, despedir, sí. es una cosa que Capriles lo va, y hay que ver acá, qué fue lo que hizo Capriles cuando tomó el control de la oposición en el 2013, convertir al caprilismo en sinónimo de oposición. Si tú querías ser opositor, tenías que estar en Primero Justicia, y para allá se iba a tener todo el mundo, y no había problema ni empacho en que gente que estuviese en Primero Justicia se quedara colaborando con el chavismo en instituciones ganadas por el chavismo en el interior del país. Yo lo vi. Yo lo vi en Vargas cuando el que fuera abogado de Capriles Radonsky, cuando era alcalde de Baruta, Johnny Vázquez, se convirtió en el hombre fuerte del gobierno de Carlos Alcalá Cordones en el municipio de Vargas, en el año 2013. Entonces, cuando uno ve esas cosas, cuando uno ve la facilidad que tienen, es que de verdad los tipos creen en eso. Los tipos de verdad dicen, mira, aquí el chavismo esto no tiene vuelta atrás, por lo tanto yo voy a sobrevivir aquí adentro. No, qué ruptura ni qué nada, con quién, con qué militares, eso nada, está arriesgando yo mi vida, que me vengan a estar matando, aquí tranquilo que yo estoy bien. Y como ellos están bien, tu país está feliz. Se nos acabó el episodio de Fin de Político. Gracias a la gente que se sigue suscribiendo a nuestras cuentas de Patreon. Recuerda que si te suscribes, tanto en el Patreon de Daniel como en el mío, o sea, en cualquiera de los dos, no tienes que meterte en los dos. Agarra el personaje de tu preferencia, el de la izquierda o el de la derecha, selecciona tu jugador favorito, pero tienes que suscribirte en el plan mayor, o sea, en el plan acceso completo de Patreonero Full. Hoy están suscriptores de mi Patreon de todos los planes. Regalo por haber tenido un retraso ayer en la grabación de Agárrate. Solo por hoy están viendo lo que podrían ver si se suben al plan mayor. Adelante, háganlo. Como la canción de Jimmy Boss, solo por hoy. Mira, vamos a entonces agradecerle a esa gente, se suscriben a ese plan y pueden estar con nosotros en la grabación viernes a viernes de los episodios y pueden comentar en el chat también con nosotros incluso los intríngulis de esas grabaciones. Bien, gracias también por suscribirse a los canales y recuerden que acá abajo en el comentario destacado y en la descripción del video les queda el enlace a la ñapa en el canal de Daniel. Gracias a Vinostrum, nuestro patrocinante exclusivo de todos los viernes, por alegrar los fines de semana y por poner en el pan y en el vino Vinostrum. Daniel, nos vemos la próxima semana y nos vemos en la ñapa. Hasta entonces.